Hola, en este video vamos a hablar sobre el orden primates, grupo evolutivo que conocemos como los primates. Vamos a hablar sobre ciertos aspectos evolutivos, características, hábitos y mencionar las familias presentes en Costa Rica con sus respectivas especies. Los primates constituyen un grupo de organismos mamíferos con una amplia distribución en todos los ecosistemas tropicales, donde la gran mayoría poseen estilos de vida arborícolas. En la actualidad se conocen más de 230 especies, separados en dos grupos principales: los primates del Nuevo Mundo, que habitan América, y los primates del Viejo Mundo, que viven en África, Asia y Oceanía. Y pese a ser un grupo evolutivo geológicamente reciente, son uno de los organismos más exitosos y mejor adaptados en la historia evolutiva reciente, con una amplia gama reactiva de formas y tamaños para vivir en múltiples ecosistemas tropicales. Tenemos especies que van desde los 30 miligramos como los lémures ratones, e incluso especies como el gorila oriental que pueden llegar a pesar 200 kilogramos. Cabe destacar que los primates son omnívoros y poseen una amplia gama de dietas diferentes, basándose principalmente en el consumo de frutas, invertebrados y plantas, aunque la dieta varía muchísimo entre especies. Dentro de las características que distinguen a los primates de los demás mamíferos, destaca un aumento considerable de la cavidad cerebral y una reducción de la cara, un predominio de la visión sobre el olfato, la presencia de un aparato locomotor con mayor movimiento del brazo y la presencia de dedos prensores para utilizar herramientas, la desaparición de las garras para ser reemplazada por uñas, periodos de gestación muy largos con un crecimiento lento y una fuerte dependencia de las crías y jóvenes de los adultos, periodos largos de aprendizaje que se traducen en una alta inteligencia y un fuerte dimorfismo sexual, donde los machos suelen ser más grandes y voluminosos que las hembras. Se cree que los primeros prosimios o primeros primates aparecieron hace 60 millones de años, poco después de la desaparición de los dinosaurios. Los primates es un orden monofilético, es decir, todos los primates actuales descienden de un único ancestro, por lo que genéticamente existen muchas similitudes entre todas las especies. Incluso los seres humanos estamos fuertemente emparentados con los demás primates, especialmente los homínidos, como los orangutanes, los gorilas y los chimpancés. El grupo más basal son los lémures, los lorisis y los tarseros, los cuales se parecen mucho a los primeros primates que aparecieron en la evolución hace no más de 20 millones de años. Luego surgen los primeros monos del Viejo Mundo y los monos del Nuevo Mundo, hace aproximadamente 10 millones de años, para luego dar paso a la aparición de los homínidos, nuestros parientes más cercanos. Se cree que el antepasado de todos los homínidos surge en África y logra emigrar de África hasta Asia. Por ejemplo, los orangutanes son exclusivos de Indonesia, por lo que se teoriza que estos son un eslabón perdido que se perdió en las islas de Borneo y Sumatra. En la actualidad, los chimpancés son los primates mejor o más emparentados con el ser humano. Sin embargo, esto no dice que los humanos evolucionamos a partir de los chimpancés, sino que los humanos y los chimpancés evolucionamos a partir de un ancestro en común que dio origen a ambas especies. En Costa Rica tenemos dos familias de primates, con una representación de dos especies para cada una. Tenemos la familia Atelidae, con las especies Aluata palliata y Ateles geoffroyi. Y tenemos la familia Cebidae, con las especies Saimiri orstedi y Cibus imitator. Familia Atelidae, es la especie Aluata palliata, conocidos como el mono congo. Es una especie de mono de actividad diurna, hábitos arborícolas y gregarios, viviendo en grupos muy numerosos. Se caracterizan por tener una coloración de pelaje negra, con un lomo pardo oscuro y que los individuos masculinos tienen unos pesos entre 6 y 7 kilos, mientras que las hembras pesan entre 4 y 5 kilogramos. En Costa Rica se encuentran en los bosques lluviosos de Bajura, en las vertientes del Pacífico y el Caribe, aunque también habitan los bosques secos de Guanacaste. Es una especie casi completamente herbívora, que se alimenta principalmente de hojas, frutos y néctares. Algo que destaca esta especie es que posee una caja vocal pequeña que le permite realizar aullidos con pulsos de frecuencia muy altas, lo cual es un mecanismo muy importante que utilizan para comunicarse entre sí o buscar pareja. Esta especie suele formar grupos o tropas muy numerosas que van de 2 hasta 45 individuos, los cuales son liderados por un macho alfa que generalmente es extremadamente territorial, seguido de varias hembras y sus crías. Los machos y las hembras jóvenes se dispersan del grupo antes de llegar a la edad adulta y viven solitarios hasta que pueden unirse o formar un nuevo grupo.
Familia Telidae, la especie Ateles goffreyi, conocidos como los monos araña. Se caracterizan de las demás especies del país por la presencia de una cola prensil muy fuerte y la presencia de patas y brazos muy largos y delgados, los cuales no poseen pulgares. De todas las especies de monos, es el que está mejor adaptado para los hábitos arborícolas, presentando una altísima agilidad y destreza para moverse en la copa de los árboles. Los adultos llegan a medir hasta 1,30 m y pesar aproximadamente 8 kilogramos. Es una especie completamente diurna que suele vivir en grupos pequeños que van de 12 a 15 individuos, los cuales son guiados también por un macho alfa. Suelen encontrarse en los bosques húmedos de las tierras bajas de ambas vertientes, pero es una especie más rara a observar en comparación a las demás. Esto se debe a que, dado sus fuertes hábitos arborícolas, es una especie que ha sufrido un fuerte declive debido a la deforestación de su hábitat. Incluso es una especie catalogada como en peligro de extinción, con poblaciones muy reducidas o aisladas entre sí. Ahora tenemos la familia Cebidae, con la especie Samiri orstedi, la cual conocemos como el mono ardilla. Es la especie más pequeña que habita en los bosques de Costa Rica, con una longitud de apenas de 75 centímetros, de los cuales 40 equivalen únicamente a la cola. Presentan una coloración amarilla con negro alrededor de su cara, y al igual que las otras especies de monos, son individuos gregarios que viven en grupos numerosos que van de 12 a 60 individuos, aunque ha habido reportes de grupos que pueden llegar a incluso a ser más de 300. Se alimenta principalmente de insectos y frutos del bosque y vive en los bosques primarios y secundarios de la vertiente del Pacífico, con poblaciones considerablemente importantes en Parrita, Quepos y la península de Osa. Cabe destacar que debido a la caza y la deforestación es una especie en peligro de extinción, donde ciertas poblaciones han sufrido declives importantes en los últimos años. Finalmente tenemos otra especie de la familia Cebidae, conocida como Cebus imitator, conocidos como monoca. Finalmente tenemos a Cebus imitator, conocidos popularmente como los monos cariblancos. Se caracterizan por la presencia de una coloración negra en el tronco, la cola y las extremidades, mientras que a los lados del cuerpo, el cuello, la garganta y la cara presentan una coloración blanca. Es la especie más numerosa en el país y posee una amplia distribución a lo largo de las vertientes del Pacífico y el Caribe. Es un mono de hábitos diurnos y arborícolas y que suele vivir en grupos grandes que van de 5 a 36 individuos. El tipo de hábito alimenticio del mono cariblanco es omnívoro y su dieta se basa principalmente en frutas, néctar, flores, huevos de aves, insectos y vertebrados como ratones, murciélagos y pequeños reptiles. El mono cariblanco es muy importante en los ecosistemas que habita, ya que son grandes dispersores de semillas, lo cual favorece la regeneración de bosques alterados. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video.